Celebramos hoy la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Y qué maravilla del Señor, qué providencia del Señor que hoy escuchamos en el Evangelio esa proclamación de fe del apóstol Tomás, y el lunes pasado, día de San Pedro y San Pablo, escuchamos la proclamación de San Pedro. Y así cada apóstol ha tenido que dar esa respuesta de fe al Señor, como también el Señor nos invita a nosotros. Aunque hayamos sido bautizados desde pequeños, siempre tenemos ese encuentro con el Señor y tenemos que darle una respuesta. Y de hecho, por esa respuesta, por el bautismo, pero en la medida que vivimos ese bautismo, nosotros somos incorporados a la iglesia y somos incorporados a este templo consagrado al Señor, como nos decía el Señor en la primera lectura, a través del apóstol San Pablo. Pues decía, por él también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Y entonces en la medida que le damos respuesta al Señor, o sea, que vamos viviendo en la fe, pues nosotros el Señor hace de nosotros templo y además Él viene a morar en nosotros, ¿no? Él viene a morar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y viendo lo que le sucede hoy a Santo Tomás, vemos que por un lado él no cree que el Señor haya resucitado, o al menos no cree pues que sea una resurrección verdadera, ¿no? Porque no era algo usual para ellos, tampoco para nosotros, pero no cree eso a los apóstoles. Sin embargo, hay algo que sí les cree a los apóstoles, y es que lo que él sabe de que su costado estaba abierto y sus manos estaban con llagas, eso también lo recibió de los apóstoles, porque los apóstoles fueron los que le contaron qué había sucedido en la cruz. Solamente San Juan estuvo allí, la Virgen María y algunas mujeres. Por tanto, hasta los mismos apóstoles le contaron a Tomás lo que había sucedido en la cruz. Eso sí, Santo Tomás lo cree, pero no alcanza a creer la resurrección. Y viendo lo que el Señor le dice a partir de esa falta de fe de Tomás, por un lado, Santo Tomás va a responder, Señor mío y Dios mío. Es decir, él viendo la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, va a proclamar lo que Él es Dios, Señor mío y Dios mío. Por tanto, es verdad que Santo Tomás ve al Señor, por eso el Señor le dirá, porque me has visto, has creído. Pero aún viendo, cree, porque en realidad, si nos ponemos a ver, cuando yo veo, ya no creo. De hecho, lo dice San Pablo. O sea, aquellas cosas que yo ya veo, yo ya no las creo. En el cielo no vamos a creer en Dios, vamos a verlo cara a cara. Y en este tiempo de peregrinar, nuestra vida es un acto de fe. Ese sí es creer en el Señor. Pero aquí le dice el Señor, porque me has visto, has creído. Quiere decir que Él ha visto la humanidad resucitada del Señor, pero aún así lo proclama como Dios, como verdadero Dios. Por eso no deja de tener fe Santo Tomás. Pero también le dice el Señor, bienaventurados los que crean sin haber visto. Y eso habla de nosotros, ¿no? Porque vamos caminando en este peregrinar, como iglesia peregrina, hacia la patria del cielo, pero no viendo, sino creyendo en el Señor. Y el Señor mismo se encarga que también nosotros vayamos pasando por pruebas de fe. Así como los apóstoles tuvieron que responder hasta el último momento de su vida con fe, y ya lo veíamos el día de San Pedro y San Pablo, que San Pedro hasta el último momento tenía que ir a Roma, y hasta el último momento él tuvo que responder con fe de ir allí a morir, porque Dios le pedía eso, el Señor le pedía eso. Pues también nosotros vamos pasando por nuestra vida por pruebas de fe, y en esas pruebas de fe nosotros vemos que el Señor nos lleva por un camino, pero al igual que Santo Tomás, no siempre creemos que Él es el que lleva nuestra vida. Nosotros a veces vamos caminando y nos resistimos a lo que el Señor nos pide. Es decir, no tenemos esa obediencia o no emprendemos esto nuevo que Dios nos pide, no lo emprendemos con alegría o no lo emprendemos con esfuerzo, o no nos ponemos a trabajar con total empeño en lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos ciertas reservas. Por un lado, a veces nos resistimos
es que no lo hacemos, o otras veces lo hacemos, pero no creemos que sea el Señor el que está guiando nuestra vida. Sin embargo, el Señor nos dice en la carta a los Hebreos que la fe es la prueba de las cosas que no se ven. Es una garantía de las cosas que no se ven. Y así como Santo Tomás, cuando vio la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, lo proclama como rey, como Dios, también nosotros, ante lo que vamos viviendo, sabiendo que el Señor está presente y es el que nos conduce, entonces también tenemos que proclamarlo como Dios, saber que Él conduce nuestra vida. Y en este peregrinar no solamente tenemos pruebas de fe en el sentido de que tenemos como dificultades, ¿no? Y esas pruebas de fe se dan sobre todo cuando el Señor nos invita a vivir el sacrificio, a vivir con Él en la cruz. Y sacrificio me refiero no tanto a las incomodidades del día a día o a las cosas que no nos agradan, sino cuando Dios nos pide y quiere que le entreguemos algo. Porque nuestro Señor Jesucristo en la cruz realizó la voluntad del Padre hasta el último momento, hasta el extremo. Pues el Señor nos pide estar en la voluntad del Padre, aunque haya cosas que no nos agraden. Entonces, ¿qué nos piden? El Señor nos pide entregar esas cosas que no nos agradan, manteniéndonos en la voluntad del Padre. Eso es un sacrificio verdadero. Que yo quiera mantenerme en la voluntad de Dios, aunque vengan dificultades o tribulaciones. Y entonces, en este peregrinar que tenemos esas pruebas, también el Señor nos da una prenda, una garantía de las cosas que no se ven. Y ya no me refiero ahora como una prueba, como una dificultad que tenemos que pasar, sino como una garantía. Es como así cuando usted tiene un ticket para ir en bus o el tren, o cuando usted tiene un ticket para ver una película, ese ticket le garantiza a usted de que usted va a entrar, porque lo ha pagado. Pues en este peregrinar el Señor nos da una prenda, una garantía del reino de los cielos. Y es nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. La Eucaristía es prenda de vida eterna. Quien comulga, quien está en comunión, porque se mantiene la voluntad del Padre y en su vida constantemente está realizando la voluntad de Dios, entonces eso es una prenda. Es decir, puede comulgar, recibe el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez es una prenda, es una garantía de la vida eterna. Y esta misma prenda que recibimos, esta garantía, este tesoro también que Dios Padre nos ha dado, que es su divino Hijo, nos muestra también que nosotros debemos vivir de fe. Porque cuando nos acercamos a comulgar, parece que es pan. No es pan, es nuestro Señor Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero nos muestra que es un alimento. De allí que no son nuestros sentidos, nuestra razón lo que determina y define lo que es, sino que es la palabra del Señor. Por tanto, ya esa prenda que recibimos, la misma presencia eucarística, presencia sacramental de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra cómo es nuestra vida, cómo es nuestro peregrinar, que constantemente debemos estar viendo de la palabra de Dios, escuchando, pero a la vez nos muestra que somos alimento, que estamos llamados a entregarnos para los demás. Pues el Señor que nos concede esta gracia, bien, puede ser de no ver al Señor presente en la Eucaristía, en su cuerpo, su sangre, alma y divinidad, así visiblemente, pero que nos concede esta gracia de poder comulgar, de estar en comunión con el Padre, quiere que nosotros podamos permanecer en esa comunión para gozar de la vida eterna. Y así es como nosotros podemos vivir en fe. Gracias al que el Señor está presente en la Eucaristía, nosotros podemos vivir en fe cada día que nos levantamos y cada día que el Señor nos llama a vivir. Si Él no estuviera presente aquí, nosotros no seríamos capaces ni siquiera de levantarnos un día más, de dar un paso más, porque Él es el que sostiene nuestra vida. Pues que el Señor ha querido quedarse con nosotros, pues también nosotros recibámosle dignamente, es decir, en comunión con Él, pues en la gracia de Dios y también con un corazón dispuesto a realizar en todo su voluntad, que su voluntad se realiza en nosotros, como nos enseña nuestra Madre Santísima. Pues Madre Santa, Madre de la Eucaristía, te pedimos que disponga nuestro corazón para recibir dignamente al Señor y que en el día y durante nuestra vida podamos estar en esa comunión con Él, con el Padre y con el Espíritu Santo, y que podamos ser alimento para aquellas personas que Dios nos ha dado, alimento de vida eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.